Buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos a nuestra segunda clase, nuestro segundo video explicativo sobre la unidad de nuestro continente americano. Hoy día vamos a entregar algunas características de las más importantes de nuestro querido continente americano, continente al cual alberga a nuestro país, nuestro hermoso país, Chile. Bueno, una de las grandes características que presenta nuestro continente americano es, en primer lugar, su gran latitud. La gran latitud significa que tiene territorios muy hacia el extremo norte, llegando incluso prácticamente al polo norte, y también territorios que prácticamente llegan al polo sur o a la Antártica. Por lo tanto, tenemos un continente de mucha diversidad, de mucha variedad. Del continente americano podemos hablar un sinfín de cosas. Hay una gran diversidad cultural, una gran diversidad física, una gran diversidad en climas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a referir en cierta medida a la diversidad territorial o del relieve. Con respecto al relieve, podríamos clasificar el relieve americano en tres tipos de altitudes. Grandes altitudes o mayores altitudes se refiere a lugares muy altos en América, por sobre los 6.000 metros de altura, incluso sobre el nivel del mar, por supuesto. Tenemos otras altitudes que están entre los 2.000 y los 6.000 metros, que son de mediana altitud, y también consideramos los de baja altitud, que están a nivel del mar hasta los 2.000 metros de altura. Ya. Los relieves de mayor altitud, principalmente, camarógrafo por favor, principalmente se ubican al costado occidental de América. En un mapa físico se establecen con un color café intenso. Mientras más intenso es más alto el sector. Aquí en estos lugares tenemos las cordilleras que son típicas de nuestro continente, como por ejemplo en América del Sur, nuestra querida cordillera de los Andes, que no es solamente nuestra, hay que agregarlo. La cordillera de los Andes nace en la Guajira entre Venezuela y Colombia. Se extiende por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Más arriba, en México tenemos la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Y más arriba, más hacia el norte, tenemos las Rocallosas o los montes rocosos, que se les dice. En las medianas altitudes, en cualquier mapa, específicamente acá en el mapa de América físico, se establecen de color amarillo. Y aquí observamos algunas importantes ubicaciones, como por ejemplo el escudo canadiense de mediana altitud en América del Norte, los montes Apalaches, que están prácticamente al Océano Atlántico. Nos vamos acá a América del Sur, tenemos la maciza de las Guayanas, tenemos el macizo brasilero, y también en el sur de Argentina y Chile tenemos la Patagonia. Y las bajas altitudes en América están representadas en un mapa de color verde. Este color verde refleja que en el relieve son altitudes mínimas y establecidas principalmente por llanos. ¿Qué son llanos o qué son llanuras? Son planicies extensas, principalmente cortadas por un río. Como por ejemplo, en América del Norte podemos ver la llanura del río Mississippi. Nada que ver con Mississippi, no, Mississippi. Más en América del Sur tenemos los llanos del Orinoco, del río Orinoco. Tenemos la llanura del Amazonas, importante, cortada por un gran río, el río Amazonas. Y tenemos la llanura chaco-pampeana, cortada por un gran río que se llama
el Río de la Plata. Bueno, esta singular característica que tiene nuestro continente nos hace pensar en cierta medida de que es un continente variado, diverso, que tiene muchos climas y principalmente tiene un relieve totalmente diverso. Ya lo dijimos, baja altitud, llanuras cortadas por ríos, entre los principales ríos el Amazonas, el Orinoco, el Río de la Plata y el Mississippi. Tenemos altitudes medianas, ¿cierto?, establecidas por macizos, el macizo de la Guayana, el macizo brasileño, la Patagonia, y tenemos las grandes altitudes, como por ejemplo las rocosas, las montañas rocosas, la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental y nuestra querida Cordillera de los Andes. Bueno, a principio de la clase hablamos de que nuestro continente es muy diverso. Hablamos ya del relieve de nuestro continente y ahora vamos a hablar de la diversidad climática. Yo les hablé, vamos a ubicar bien nuestro aquí. Yo les hablé de que nuestro continente tiene una gran diversidad climática por su latitud, porque es un extenso territorio que prácticamente parte desde el polo norte hasta el polo sur. Por lo tanto, pasa y atraviesa por diferentes climas en todas las zonas climáticas. Vamos a recordar un poquito las zonas climáticas. Por favor, Jorge. Aquí tenemos la línea del Ecuador como el principal paralelo y tenemos otros paralelos que son el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio se ubica una zona climática que se llama la zona cálida o tropical, característica porque allí existe siempre mucho calor. Esa es la gran característica que presenta esta zona de nuestro planeta. Y por supuesto, también está considerado una gran parte de territorio americano. Pero entre los trópicos y los círculos polares, en este caso trópico de Capricornio y círculo polar antártico, trópico de Cáncer y círculo polar ártico, se ubican las zonas templadas, que es la zona típica en donde nosotros vivimos, que tiene un ambiente muy similar al nuestro y que representa características propias, como por ejemplo mantener las 4 estaciones del año. Bueno, y la otra zona climática es la que está prácticamente en los polos, desde el círculo polar ártico hasta el polo norte y desde el círculo polar antártico hasta el polo sur, se consideran aquí las zonas frías o polares. Entonces, debido a la latitud de nuestro continente, existe una gran diversidad climática establecida principalmente por la gran variedad de paisajes que determina el clima. El clima determina una gran cantidad de paisajes y los paisajes determinan una gran diversidad de formas de vida. Acá, por favor, camarógrafo, nuevamente, tenemos algunos paisajes que están reflejados en la guía que yo les envié, si no me equivoco, ayer, o antes, o las 5 a las 6. Tenemos aquí un paisaje de Alaska. Esto es en América del Norte. La selva en Costa Rica. Esto es en América Central. El río Amazonas, uno de los grandes ríos del mundo. El río Mississippi, caracterizado por un típico barco en tiempos de la independencia de ese país, de Estados Unidos. El canal de Panamá y aquí tenemos el campo chileno. Está reflejado en estas imágenes la característica general de cada una de estas zonas climáticas en nuestro continente. Digo general porque en cada una de las zonas también se establecen diferentes climas, como por ejemplo el clima nuestro, el clima de nuestra ciudad de Tomé, si es bien es templado, no es el mismo templado de Santiago, porque tiene características diferentes a las nuestras. Esta diversidad de diferentes caracteres que presenta nuestro continente las vamos a definir aquí en esta clase, como ya lo estamos viendo, y también en otras clases más.
para que vayamos teniendo presente que vamos a seguir hablando de nuestro querido continente americano. Para terminar, vamos a resumir de que América geográficamente se divide en tres partes: América del Norte, América Central y el Caribe, con estas islas que son las islas de las Antillas, y América del Sur. Nuestro querido país se ubica en este sector de América del Sur hacia el occidente, bañado por el Océano Pacífico. América entonces está bañado por tres océanos importantes: el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y allá arriba el Océano Glacial Ártico. De esta forma terminamos este video, esta clase, esperando que les haya gustado y a la vez hayan aprendido más acerca de nuestro continente americano. Recuerden, cuídense mucho, lávense bien las manos, porque al cuidarse ustedes también están cuidando a toda su familia. Nos veremos pronto y adiós.